Hola a todos, bienvenidos a la clase 8 del módulo de organizaciones sociales y comunitarias. Continuando con lo que vimos en la clase anterior, vamos a abordar otra clasificación importante que hay dentro de las organizaciones sociales que son comunitarias y no comunitarias, ¿ya? En este caso, en función de si pertenecen o están relacionadas con los organismos del Estado, o si no están relacionadas con los organismos del Estado o con los gobiernos, como se dice muchas veces, ¿ya? En ese sentido se habla de organizaciones sociales que son gubernamentales y organizaciones sociales que son no gubernamentales, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos entonces de esta clase. El objetivo general sigue siendo el mismo de la clase anterior, ¿ya? Pues seguimos dentro del tema de las organizaciones sociales y comunitarias, tratar de entender qué son, ¿ya? Y cuál es la importancia que tienen, ¿ya? Los objetivos específicos son los que cambian, que son los que corresponden para esta clase en particular, ¿ya? Y el primer objetivo específico es conocer la distinción general que hay entre organizaciones sociales gubernamentales, como le decía yo, y organizaciones sociales no gubernamentales. El segundo objetivo específico, reconocer las principales características de las organizaciones sociales gubernamentales y de las no gubernamentales, ¿ya? Y el tercero, conocer algunos conceptos que se ocupan mucho dentro de lo que son las organizaciones que son sociales, pero que no pertenecen al Estado ni a los gobiernos, ¿ya? Y esos conceptos tienen que ver con los conceptos de organización no lucrativa, organización de la sociedad civil y el que es más conocido, organización no gubernamental, ¿ya? ONG. Eh, Esos tres conceptos que aparecen ahí se ocupan mucho para hablar de lo que son las organizaciones sociales que no pertenecen a los estados ni a los gobiernos, ¿ya? Eh, Aquí pareciera haber que hay algunas cosas que se repiten, ¿ya? Pero yo quiero dejar en claro desde el inicio de que el foco de esta clase no es hablar de las ONG puntualmente, ¿ya? Y la razón es muy similar a lo que le expliqué en la clase anterior, en la 7, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, en la clase 7 yo les expliqué que íbamos a trabajar en base a una clasificación general que pudiera ayudarnos a entender mejor los distintos tipos de organizaciones comunitarias y no comunitarias que hay, ¿ya? Sin que quedara nada fuera de esas clasificaciones generales. Eh, en este caso es la misma lógica, ¿ya? El concepto de ONG es muy común que se use, ¿ya? Hoy en día, y se usa mucho para a veces como un sinónimo de organización social que no pertenece al gobierno, ¿ya? Casi como si todas las organizaciones sociales que no pertenecen al gobierno fueran ONG, ¿ya? Bueno, el caso es que no todas las organizaciones que no pertenecen al Estado ni al gobierno son ONG, ¿ya? Entonces es un error hablar de ONG como en términos generales, como si incluyera todas las organizaciones que son sociales y que son no gubernamentales, ¿ya? Ese es un error. De hecho, si ustedes se fijan, aquí yo hablo de organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Organizaciones sociales no gubernamentales. Y ese concepto no es exactamente el mismo a organización no gubernamental, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea no es que yo les tire encima conceptos solamente porque estos se tratan en el trabajo o son de uso público, ¿ya? No tiene ningún sentido eso. Em, Lo que yo pretendo para que ustedes entiendan bien la materia que vamos a ver es que entiendan la lógica que hay de fondo, ¿ya? Eh, Porque si esto no tiene lógica no se puede entender, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica que tiene esto de fondo? Eh, la lógica tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos usar clasificaciones que sean suficientemente generales y, eh, digamos, comprensivas en el sentido no de la comprensión como la entienden ustedes, sino que sea capaz de abarcar todos los hechos concretos, a eso me refiero, ¿ya? Entonces la clasificación que nosotros vamos a ver en esta clase eh, es una clasificación sumamente general, ¿ya? Que nos va a permitir incluir en alguna de las categorías que vamos a ocupar
cualquier organización concreta que ustedes que puedan encontrar. ¿Ya? Cualquiera que exista la van a poder clasificar en alguna de esas categorías que vamos a ver. Cosa que no se podría hacer si yo les hablara directamente de organizaciones no gubernamentales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay organizaciones sociales que no pertenecen al Estado ni al gobierno, pero que no son ONG. ¿Ya? Mm, Entonces, espero que mientras vayamos avanzando en la clase, esto que le acabo de explicar se entienda mejor. ¿Ya? Obviamente que vamos a hablar de la ONG, pero ese no es el foco de la clase. ¿Ya? Comencemos entonces. Organizaciones sociales gubernamentales y no gubernamentales. ¿Ya? Algunas cosas generales. Bueno, como les decía yo, en el ámbito de lo que son las organizaciones sociales, que es el gran tema de nuestro módulo, como yo les explicaba en clases anteriores, ¿ya? La distinción entre organizaciones sociales no comunitarias y organizaciones sociales comunitarias, generales y específicas, según lo que vimos en la clase 7, es muy irrelevante, es muy relevante para lo que estamos viendo, pero no es la única que puede realizarse, no es la única clasificación. ¿Ya? Eh, Hay otra clasificación que es muy importante también y que es la que yo le comentaba al inicio de la clase, que tiene que ver con la dependencia jurídica y administrativa que poseen las distintas organizaciones sociales, comunitarias, no comunitarias. ¿Ya? Dependencia jurídica y administrativa. Lo jurídico tiene que ver con el derecho, con las leyes, ¿ya? Con la normativa que existe en un país. Eh, Entonces, en función de la dependencia jurídica y administrativa que pueda tener una organización social, eh, vamos a poder distinguir entre organizaciones sociales que son gubernamentales y organizaciones sociales que son no gubernamentales, ¿ya? Siendo estas últimas, las no gubernamentales, las que predominan en la sociedad, ¿ya? Son las que hay en mayor cantidad, ¿ya? Por lejos son las que más existen, ¿ya? Entonces, en términos generales, ¿a qué le vamos a llamar nosotros organizaciones sociales gubernamentales? Lo que sale acá en el tercer párrafo. Son aquellas organizaciones sociales, ya no tenemos que perder de vista que estamos hablando de organizaciones sociales, que pertenecen o dependen jurídica y administrativamente del Estado y el gobierno. ¿Ya? Esas son las organizaciones a las cuales nosotros les vamos a llamar organizaciones sociales gubernamentales. Lo gubernamental viene de gobierno, ¿ya? Y todo lo que es gubernamental tiene que ver con el Estado también, ¿ya? Y, mientras que las organizaciones sociales que son privadas, que son autónomas y que no dependen jurídica ni administrativamente del Estado ni del gobierno, le vamos a llamar nosotros, o se les puede considerar como organizaciones sociales no gubernamentales. ¿Ya? No tienen que perder de vista que nosotros los dos conceptos importantes que vamos a ver en esta clase son organizaciones sociales gubernamentales y organizaciones sociales no gubernamentales. No le pueden quitar el social a ninguno de los dos conceptos, porque o si no se van a perder. ¿Ya? Tienen que entenderlo así, completo. Organizaciones sociales gubernamentales, con las tres palabras, organizaciones sociales no gubernamentales. ¿Ya? Eh, entonces ahí en el tercer párrafo tenemos como una orientación general que nosotros la vamos a repetir en las diapositivas que vienen, ¿ya? Pero básicamente eso. Las organizaciones que pertenecen o dependen jurídica y administrativamente del Estado o el gobierno, organizaciones sociales gubernamentales. Las que son privadas, autónomas y no dependen jurídica ni administrativamente del Estado ni del gobierno, organizaciones sociales no gubernamentales. ¿Ya? No tiene más interpretación que esa. Si tratamos de vincular esto en términos generales con nuestra clasificación entre organizaciones sociales no comunitarias y comunitarias, ¿qué podríamos ver? Podríamos ver que las organizaciones que son gubernamentales, por el hecho de estar ligadas a uno o más gobiernos, ¿ya? Por el hecho de estar ligadas a algún gobierno, ¿ya? Las organizaciones sociales gubernamentales son en general no comunitarias, ¿ya? Como por ejemplo UNICEF, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acá en Chile, etcétera. ¿Ya? Cualquier organización, podríamos decir que la mayoría, si no todas las organizaciones sociales que son gubernamentales son también no comunitarias, ¿ya?
por su carácter estatal o gubernamental, ¿ya? Al ser estatales o gubernamentales significa que no están relacionadas con ninguna comunidad específica, ¿ya? En general, ¿ya? En general, obviamente siempre pueden haber excepciones, ¿ya? Pero esa es la generalidad de los casos. ¿Ya? UNICEF, por ejemplo, es una organización social intergubernamental. ¿Qué significa eso? Que no sé si ustedes saben que UNICEF pertenece a la ONU. Y la ONU es la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? La ONU es una organización gubernamental, de tipo intergubernamental, mejor dicho, ¿ya? ¿Por qué? Porque reúne a distintos estados, a distintos gobiernos del mundo, ¿ya? Por lo tanto, UNICEF es una organización que es gubernamental, ¿ya? Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una organización que existe acá en Chile que depende del Estado, ¿ya? Por lo tanto, también es una organización eh, gubernamental. Y ambas, si ustedes se dan cuenta, son no comunitarias, por lo que hablamos en la clase anterior, ¿ya? Y dentro de las organizaciones sociales no gubernamentales vamos a encontrar algunas que son no comunitarias y otras que son comunitarias, ¿ya? Dentro de las organizaciones sociales no gubernamentales no comunitarias vamos a encontrar, por ejemplo, a bomberos, Bomberos de Chile o Amnistía Internacional, ¿ya? Bomberos de Chile y Amnistía Internacional son organizaciones sociales no gubernamentales y a la vez son no comunitarias, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que vimos en la clase 7, porque Bomberos de Chile y Amnistía Internacional no representan ni están vinculadas directamente a ninguna comunidad en particular. Tampoco son una comunidad en particular, ¿ya? Demasiado definida, demasiado delimitada, ¿ya? Eh, y vamos a tener también organizaciones sociales que son no gubernamentales y que son comunitarias, como cuáles, como la Junta de Vecinos, el Móvil, Greenpeace, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Junta de Vecinos, el Móvil y el Greenpeace no pertenecen al gobierno ni al Estado, ¿ya? Y a su vez representan a diversas comunidades que son bien delimitadas, ¿ya? O son comunidades incluso, ¿ya? Eh, Eso en general, ¿ya? Entonces aquí en este último párrafo de esta diapositiva hacemos como una vinculación entre esta categorización general entre organizaciones sociales gubernamentales y no gubernamentales con la materia que vimos en la clase 7, ¿ya? No es tan difícil de entender esto, ¿ya? Al inicio tal vez la combinación de tantas clasificaciones puede hacer que se pierdan un poco, pero en realidad si lo repasan lo van a entender con claridad. Continuemos entonces. Organizaciones sociales gubernamentales, ¿ya? Que es la primera categoría que nosotros estamos viendo. Como dijimos, son las organizaciones que dependen del Estado, ¿ya? Pero para poder entender eso nosotros tenemos que saber antes que existen las organizaciones gubernamentales. Aquí, si ustedes ven, organizaciones gubernamentales, no tiene el social, no tiene el sociales entre medio, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de organizaciones gubernamentales en general, ¿ya? Entonces, de todas las organizaciones gubernamentales que existen, es decir, las que pertenecen al Estado o dependen del Estado, la mayoría la podemos considerar como organizaciones administrativas o burocráticas, ¿ya? Eh, o abocadas a fines que no son específicamente sociales, que son formativos, sanitarios, judiciales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el Senado de la República o la Cámara de Diputados, las municipalidades, las cárceles, los hospitales públicos, las universidades estatales, son todos ejemplos de organizaciones que son gubernamentales, pertenecen al Estado. Pero todos estos ejemplos son organizaciones que no son de tipo social, ¿ya? O al menos no son de tipo directamente social, ¿ya? Eh, el Senado de la República no es una organización directamente social, según como nosotros le hemos clasificado en las clases anteriores a las organizaciones sociales. Las municipalidades tampoco. Las municipalidades y el Senado de la República son organizaciones de tipo más administrativo burocráticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque administran algo, por ejemplo, la municipalidad administra los recursos de una comuna, ¿ya? Eh, y tiene que ver con un tipo de estructura que es burocrática, ¿ya? Las cárceles, los hospitales públicos, las universidades estatales tienen fines que son
específicos, pero que no son sociales, ¿ya? Los hospitales públicos tienen un fin que no es directamente social. Claro, si lo vemos bien en el fondo, claro que tienen el tema de la salud algo social, pero de acuerdo a la clasificación o a la descripción que nosotros hemos hecho de lo que son las organizaciones sociales, los hospitales públicos no entran dentro de de esa tipología. Las cárceles tampoco. Las universidades tampoco, ¿ya? En este caso universidades estatales, porque estamos hablando de organizaciones gubernamentales, ¿ya? Entonces el Senado, la Cámara de Diputados, las municipalidades, las cárceles, los hospitales públicos, las universidades estatales, las escuelas públicas, etcétera, son todos ejemplos de organizaciones que sí son gubernamentales, pero no son organizaciones gubernamentales de tipo social, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es la implicancia de esto? Que solo algunas organizaciones gubernamentales pueden considerarse como organizaciones propiamente sociales, ¿ya? O en otras palabras, no todas las organizaciones gubernamentales son organizaciones sociales gubernamentales. Eso es en definitiva lo que estamos diciendo en este primer párrafo, ¿ya? No todas las organizaciones gubernamentales son organizaciones sociales gubernamentales. De hecho, son pocas las organizaciones gubernamentales que son también organizaciones sociales gubernamentales, que nosotros les podemos asignar el carácter específico y directo de social, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, eh, vamos a definir las organizaciones sociales gubernamentales como aquellas que buscan atender o ir en defensa de algún objetivo considerado como justo, importante o valioso desde el punto de vista social o moral, lo mismo que hemos visto en otra clase, la definición básica de organización social, ¿ya? Y que dependen jurídica y administrativamente del Estado, del gobierno o de algunos de sus organismos públicos, ¿ya? Entonces, cualquier organización que busque atender o vaya en defensa de algún objetivo que se considere como justo, importante o valioso desde el punto de vista social o moral y que dependa jurídica y administrativamente del Estado, del gobierno o de algunos organismos públicos, a esa organización nosotros le vamos a llamar organizaciones sociales gubernamentales, ¿ya? Ejemplos de eso. A nivel internacional tenemos entidades como la UNESCO y la UNICEF, por ejemplo, ¿ya? Esos dos organismos son, o esas dos organizaciones son organizaciones que son sociales y que son gubernamentales, ¿ya? Y en estricto rigor, como les comenté hace un rato atrás, son organizaciones intergubernamentales, es decir, que agrupan a distintos gobiernos, ¿ya? A nivel nacional, ¿qué tenemos? Tenemos entidades como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, por nombrar algunas, ¿ya? Esos son ejemplos de organizaciones que son sociales, ¿ya? Que son claramente sociales, ¿ya? Y que además pertenecen o dependen del Estado o del gobierno o de algún organismo del gobierno, ¿ya? Eh, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que ha estado, el último tiempo ha estado que ha tenido harta trascendencia por todo el tema que sucedió con el estallido social, principalmente, ¿ya? El Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo que depende del Estado, es un organismo gubernamental, es una organización gubernamental, pero también es una organización que es claramente social, porque va en defensa del tema de los derechos humanos, y eso es claramente social, ¿ya? Ahí no tenemos duda como en el caso, por ejemplo, de las universidades o los hospitales, ¿ya? Donde es difícil encontrar directamente el propósito así tan claro social. Pero en el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos es claramente social eso, ¿ya? El Museo Nacional de Bellas Artes o la Biblioteca Nacional también, ¿ya? Porque tienen un propósito que apunta hacia el tema de eh, la preservación del arte, y en el caso de la biblioteca tiene que ver con un tema que es cultural, ¿ya? Un tema cultural general, de la población en general. Eh, Fomento de la lectura, cosas como esas, ¿ya? El tema del archivo, de los registros nacionales, eso es claramente social, ¿ya? Eh, entonces ahí tenemos ejemplos a nivel nacional de algunas organizaciones que son sociales
claramente sociales y que pertenecen al Estado o al gobierno, ¿ya? Las organizaciones sociales gubernamentales, tal como aparece en el último párrafo acá, en el cuarto, existen para atender de manera especializada y focalizada determinados objetivos sociales que se consideran relevantes, ¿ya? Que generalmente tienen que ver con cosas como fomento de la cultura, desarrollo social, resguardo de los derechos humanos, ese tipo de cosas, ¿ya? Y que sirven para apoyar la labor de desarrollo de los distintos órganos y reparticiones gubernamentales en los diversos ámbitos de la sociedad, ¿ya? No tenemos que confundir aquí una organización como el Instituto Nacional de Derechos Humanos con el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿ya? O con el Ministerio de Cultura, ¿ya? No, hay una diferencia que es evidente, ¿no? Que salta a la vista, que tiene que ver con el hecho de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una organización, ¿ya? El Ministerio del Interior o el Ministerio de la Cultura es una repartición, ¿ya? O un departamento gubernamental, ¿ya? No es propiamente tal una organización, ¿ya? Entonces lo que hacen los organismos las organizaciones que son sociales, que son gubernamentales, es apoyar el trabajo que realizan los órganos y reparticiones gubernamentales, ¿ya? Eh, el Museo Nacional de Bellas Artes o la Biblioteca Nacional apoyan la labor que realiza el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿ya? El Ministerio de Cultura y las Artes, ¿ya? Eh, esa es como la idea. La idea es que apoyan la labor que desarrollan los distintos órganos y reparticiones gubernamentales, ¿ya? Porque, digamos, en otras palabras, el peso del trabajo social, digamos, o en los distintos ámbitos de la sociedad, se lo llevan los distintos departamentos gubernamentales, ¿ya? Los distintos ministerios, ¿ya? Los distintos seremi, etcétera. Esos son los que se llevan el peso del desarrollo social, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y las organizaciones sociales gubernamentales apoyan esa labor, ¿ya? La apoyan, ¿ya? Eh, pero difícilmente la pueden reemplazar, ¿ya? Em, y lo importante es que la apoyan de manera especializada, ¿ya? Por eso que existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque se espera que el Nacional de Derechos Humanos se aboque solamente al tema de los derechos humanos, ¿ya? De manera especializada y focalizada, ¿ya? Eso en general respecto de las organizaciones sociales gubernamentales, ¿ya? No, con lo que con lo que le acabo de decir es suficiente porque, como les dije, no son tanto los organismos, perdón, las organizaciones sociales que son gubernamentales, ¿ya? Existen obviamente, ¿ya? Pero tampoco son tantas comparadas con las que son no gubernamentales, que esas eh, son millones en el mundo, ¿ya? Eh, Mientras que a nivel gubernamental es más común que todo se desarrolle a partir de órganos o reparticiones, ¿ya? No tanto de organizaciones, ¿ya? Continuemos. Pasemos a lo que son las organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Que sin duda que tienen algo más de relevancia para ustedes, ¿ya? Porque probablemente se van a relacionar en su vida laboral, se van a relacionar mucho más con organizaciones sociales que son no gubernamentales, ¿ya? ¿Cómo las podemos definir? Básicamente igual que cómo se definen las organizaciones sociales gubernamentales, pero la única diferencia obvia es que vamos a estar hablando de organizaciones que eh, persiguen objetivos que son considerados como justos, importantes y valiosos desde el punto de vista social o moral, pero esas organizaciones no dependen jurídica ni administrativamente del Estado, del gobierno o de alguno de sus organismos públicos. No dependen jurídica ni administrativamente, ¿ya? No están ligados legalmente al Estado, ¿ya? Ni dependen, ni su funcionamiento administrativo depende tampoco del Estado, ni del gobierno, ni de algún organismo público, ¿ya? Eh,
Y ejemplos en este caso vamos a encontrar miles, o sea, millones en realidad, ¿ya? Porque son millones las organizaciones no gubernamentales que existen en el mundo, ¿ya? Eh, Acá en Chile no sé cuántas habrán, pero son muchas en realidad, ¿ya? El número no lo sé, ¿ya? Pero de verdad son muchas, ¿ya? Em, Ejemplos a nivel internacional de organizaciones que son sociales y que son no gubernamentales, es decir, que no dependen del Estado ni del gobierno. Amnistía Internacional, ese ejemplo lo dimos en la clase anterior, ¿ya? Amnistía Internacional está relacionado con resguardo de derechos humanos. Greenpeace, por ejemplo, también es social, no pertenece al Estado ni a un gobierno. Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, ¿ya? Ahí tenemos cuatro ejemplos internacionales de organizaciones que son sociales y que no pertenecen a ningún Estado, ni dependen de un Estado, ni dependen de un gobierno, ¿ya? Jurídica ni administrativamente, ¿ya? Nosotros vamos a ver más adelante que sí tienen relación, ¿ya? Las organizaciones sociales no gubernamentales sí tienen algún tipo de relación con los Estados y es principalmente con el tema del financiamiento, ¿ya? Pero desde el punto de vista jurídico y administrativo, todo este ejemplo que vimos acá, Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja, etcétera, ¿ya? No pertenecen ni dependen del Estado ni de un gobierno, ¿ya? A nivel nacional, ¿qué podemos encontrar? Hay muchas, como le dije. La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, por ejemplo, ¿ya? El Hogar de Cristo, la Fundación Iguales, la ONG Paicaví, la ONG Defensa Ambiental, la Fundación Instituto de la Mujer, las asociaciones de juntas de vecinos. Todos esos son ejemplos de organizaciones que son sociales y que son también no gubernamentales, que no pertenecen al Estado ni dependen del Estado, ¿ya? Ni del gobierno de turno. Vamos a encontrar una serie de ejemplos, ¿ya? Yo les voy a compartir un link donde aparecen, digamos que aparece como una especie de catastro de todas las organizaciones sociales no gubernamentales, o la mayoría, digamos, que existen en Chile, ¿ya? Porque es importante que ustedes las conozcan también, ¿ya? Y como podemos ver en estos ejemplos, las organizaciones sociales no gubernamentales incluyen a organizaciones con diversas formas jurídicas: asociación, fundación, corporación, cooperativa, ¿ya? Todas estas son formas jurídicas, ¿ya? Eh, las diferencias en realidad que son muy finas, que tienen que ver con cuestiones de derecho, ¿ya? Que no vienen al caso tampoco, ¿ya? Eh, Se las señalo solamente para que les sirva para identificar cuando se topen con alguna organización, ¿ya? La mayoría de las fundaciones, por ejemplo, van a terminar siendo organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Muchas cooperativas también, ¿ya? Muchas corporaciones también son eh, organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Diversas asociaciones también de, por ejemplo, juntas de vecinos, clubes deportivos, etcétera, también son organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Eh, y las diferencias, como le digo, en cuanto a la diferencia entre una asociación, fundación, corporación, son cosas de derecho muy finas que no es relevante que lo sepan ustedes, ¿ya? Por lo menos en este punto, ¿ya? Em, em, el, ya, eso. Lo que nosotros aquí llamamos organizaciones sociales no gubernamentales es un concepto que, les repito, lo estamos ocupando nosotros, ¿ya? Este es un concepto que lo vamos a ocupar nosotros simplemente, ¿ya? Si ustedes lo buscan en internet probablemente no lo encuentren así como sale. Lo que van a encontrar es organizaciones no gubernamentales, ¿ya? Pero el concepto completo no sé si lo vayan a encontrar, en realidad no lo he buscado, ¿ya? Lo que importa es que nosotros lo estamos ocupando con un sentido determinado. Y mientras ustedes entiendan ese sentido por el cual lo estamos ocupando, es perfecto, ¿ya? Entonces nosotros estamos ocupando ese concepto aquí para incluir una serie de organizaciones que cumplen con la característica de ser social y de no pertenecer al Estado ni al gobierno, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que este concepto lo estamos introduciendo nosotros para nuestro módulo, ¿ya?
Lo que, pero lo que es más común, eh, con los nombres más comunes, digamos, que se le llama a todas estas organizaciones que son sociales y no pertenecen al Estado, eh, son estos conceptos que están acá, o estas denominaciones que coloco acá, ¿ya? Organizaciones no lucrativas, organizaciones de la sociedad civil y las conocidas organizaciones no gubernamentales, o la ONG, ¿ya? Entonces, cuando ustedes van a internet o revisan un libro sobre este tema que estamos hablando, van a encontrar ese tipo de conceptos. Organizaciones no lucrativas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, ¿ya? Esos son los conceptos que van a encontrar y son los que más se usan, ¿ya? Ya, el problema es que esos conceptos se usan indistintamente, no con mucho orden, ¿ya? En algunos libros se refieren a todas las organizaciones que nosotros le estamos, o sea, que todas las organizaciones que son sociales y no gubernamentales, en algunos libros le llaman organizaciones de la sociedad civil simplemente, ¿ya? En otros lados, en otras páginas web, ustedes van a encontrar que a todas las organizaciones sociales, que son sociales, perdón, y que son no gubernamentales, se le llama lisa y llanamente organizaciones no gubernamentales. Y en otros casos van a encontrar que se le llama simplemente organizaciones no lucrativas, ¿ya? Eh, el problema es que en general ninguna de ninguno de esas tres denominaciones nos permite a nosotros incluir todas las organizaciones que puedan existir, que sean sociales y que no pertenezcan digamos, al Estado o al gobierno. Por esa razón, yo decidí introducir un concepto más completo, que este que está aquí, ¿ya? Organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Eh, entonces, estos tres conceptos que están acá abajo se ocupan indistintamente, es decir, sin orden. Eso significa indistintamente. Se ocupan para señalar distintas cosas, ¿ya? Sin mayor reflexión, digamos, ¿ya? Eh, como si fueran sinónimos. Eso es lo que trato de decir, ¿ya? Para algunos decir organizaciones no lucrativas es exactamente lo mismo que decir ONG, y no es lo mismo, ¿ya? Ese es el punto, no es lo mismo. Eh, porque tienen cierta diferencia, tal como dice acá abajo, ¿ya? Tal como dice acá abajo en el quinto párrafo, eh, a pesar de que estas denominaciones se usan indistintamente para referirse a la mayoría de las organizaciones que son sociales y a la vez no forman parte del Estado ni del gobierno, lo cierto es que existen algunas diferencias conceptuales entre estas distintas denominaciones, ¿ya? Vamos a ver cuáles son, en general, ¿ya? Por ejemplo, si bien todas las organizaciones de la sociedad civil y todas las ONG son organizaciones no lucrativas, ¿ya? No todas las organizaciones no lucrativas son organizaciones de la sociedad civil o ONG, ¿ya? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, una fundación como Un Techo para Chile se considera que es una ONG, ¿ya? Es una ONG, ¿ya? También se considera como una organización de la sociedad civil, ¿ya? Y por ende es una organización no lucrativa. Es decir, la Fundación Un Techo para Chile, si nosotros le quisiéramos llamar de alguna manera, podríamos ocupar cualquiera de esos tres nombres: ONG, organización de la sociedad civil y organización no lucrativa. Cualquiera estaría bien, porque es cumple con las características o sea, eh, tiene las características que permiten clasificarla en cualquiera de esos tres conceptos, ¿ya? Pero por ejemplo, si nosotros vemos lo que pasa con un partido político cualquiera, ¿ya? Yo puse aquí como ejemplo el Partido Socialista de Chile, ¿ya? El Partido Socialista de Chile es considerado como una organización no lucrativa, porque su fin no es lucrar. Ya nosotros ya hemos discutido esto y sé que ustedes van a decir que, claro, en la práctica sí lucran, etcétera, sí generan beneficio económico, etcétera. Pero formalmente no lo hacen. Por definición, no, los partidos políticos no generan lucro, ¿ya? Legalmente no están clasificados así, ¿ya? Y en la práctica,
tampoco están hechos para generar utilidades para dueños, porque los partidos políticos no tienen dueños, ¿ya? Entonces, desde varios puntos de vista, no, digamos, los partidos políticos no se les puede considerar de una organización lucrativa, ¿ya? Por lo tanto, los partidos políticos son considerados como organizaciones no lucrativas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Los partidos políticos, cualquiera, se les puede considerar como una organización no lucrativa, pero no se les puede considerar como una organización de la sociedad civil, ni tampoco como una ONG, ¿ya? Porque no tiene esas características, no tiene características para ser considerado como parte de la sociedad civil. Y la razón es que, como aparece aquí en el tercer párrafo, ¿ya? Eh, la razón es que los partidos políticos son un caso muy especial. ¿Por qué? Porque si bien no son organismos gubernamentales, no pertenecen al Estado, ¿ya? Eh, Intuitivamente parecería que sí pertenecen al Estado, pero no pertenecen al Estado, ¿ya? Ni tampoco al gobierno. Y ustedes se van a dar cuenta de eso cuando, o sea, se dan cuenta de eso inmediato cuando observan que hay partidos políticos que son de oposición al gobierno, ¿ya? Por lo tanto, no pertenecen al Estado, ni mucho menos al gobierno, ¿ya? Es decir, son organismos que son no gubernamentales, ¿ya? Pero a su vez son entidades de derecho público, ¿ya? ¿Qué significa que sean de derecho público? Que para los partidos políticos aplican normativas o sea, las mismas normativas que aplican para todas las entidades públicas en el país, ¿ya? Es una situación extraña que aplica a los partidos políticos y tal vez a otro tipo ¿cómo se llama?, de entidades similares, ¿ya? Que si bien no son gubernamentales ni son estatales, eh, la forma jurídica que le aplica es de derecho público, ¿ya? Mientras que las organizaciones que son de la sociedad civil, ¿ya? Eh, Entiéndase, el móvil, por ejemplo, de la sociedad civil, ¿ya? Eh, Fundación Teletón, Un Techo para Chile, etcétera, son organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Y también son ONG, ¿ya? También son ONG. Ese tipo de organizaciones se llaman de la sociedad civil porque son entidades de derecho privado, ¿ya? Entonces, en definitiva, los partidos políticos, ¿por qué no se les puede llamar organizaciones de la sociedad civil? Particularmente porque los partidos políticos son entidades de derecho público, ¿ya? Y todas las organizaciones de la sociedad civil son entidades de derecho privado, ¿ya? Y lo mismo con la ONG, ¿ya? Las ONG también son, las organizaciones no gubernamentales también son entidades de derecho privado, ¿ya? Digamos que tienen el mismo estatuto que una empresa, obviamente, pero son sin fines de lucro, ¿ya? Las organizaciones de la sociedad civil y la ONG son igual que las empresas que ustedes conocen, las empresas que producen productos, etcétera. Solamente que en el caso de las organizaciones de la sociedad civil y la ONG son sin fines de lucro y las empresas son con fines de lucro, ¿ya? Pero las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y la ONG son todas entidades de derecho privado, porque son entidades privadas, ¿ya? Eh, y con el caso de los partidos políticos pasa ese caso extraño, ¿ya? Que no pertenecen al Estado ni a los gobiernos, digamos, pero se les aplica la misma normativa de derecho que se le aplica a las entidades públicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen cierta vinculación con el Estado, ¿ya? Porque están destinadas a apoyar la gestión de muchas veces del gobierno o ¿cómo se llama? O simplemente servir como un canal de democracia, de democratización del espacio, de decisión, de expresión, ¿ya? Por eso se le aplica el tema del derecho público, ¿ya? Bueno, espero que se haya entendido eso, ¿ya? Igual es un poco, tal vez un poco complicado de entenderlo a la primera, ¿ya? Pero lo que me interesa que entiendan acá es que eso en definitiva, lo que me interesa que entiendan acá de lo que hemos hablado, lo último, es que eh, no sirve hablar de organización no lucrativa como sinónimo de ONG
o de organización de la sociedad civil en todos los casos. No se puede. En la mayoría probablemente sí, ¿ya? Como en el caso de la Fundación Un Techo para Chile, la Teletón, etcétera. ¿Por qué? Porque esas entidades cumplen con todas las características que permiten clasificarla en cualquiera de estas tres categorías, pues, ONG, organización de la sociedad civil, organización no lucrativa, ¿ya? Pero hay otras organizaciones sociales no gubernamentales a las cuales yo no puedo clasificar como ONG y como organización de la sociedad civil a la vez, ¿ya? Eh, Eso es lo que tratamos de decir, ¿ya? Entonces, digamos, ¿a qué nos lleva todo esto? A que lo más conveniente, como dice acá en el cuarto párrafo, lo más conveniente para que ustedes entiendan esto de manera más clara, suponiendo que en algún momento van a entender todo lo que yo les estaba explicando, eh, lo más conveniente es que nosotros utilicemos un concepto eh, más general que organización no lucrativa, organización de la sociedad civil, ONG. Uno más general que eso, que nos permita incluir a todas las sociedades, perdón, las organizaciones que son sociales y que no pertenecen al gobierno, ¿ya? Y el concepto más general que corresponde para ese tipo de organizaciones es este que hemos usado, el que hemos usado desde el inicio, organizaciones sociales no gubernamentales. Ese debería ser el concepto, de hecho es el concepto más claro porque eh, semánticamente incluye todo lo que tiene que incluir. Organizaciones que son sociales y que no pertenecen al Estado o al gobierno, ¿ya? Es así de simple. ¿Cuál es la razón para que se ocupen estas denominaciones? Organización no lucrativa, ONG, organizaciones de la sociedad civil. Es la deformación que tienen las ciencias sociales simplemente, ¿ya? De ocupar las palabras que quieran en el momento que quieran y sin mayor justificación, ¿ya? Eh, y es un problema que tiene la ciencia social en general, la sociología, la antropología, etcétera. No se puede hacer mucho con eso, ¿ya? Em, y lo que yo trato en el fondo es tratar de ordenarle un poco el panorama desde el punto de vista conceptual, ¿ya? Ese es el propósito, ¿no? El propósito no es enredarlos con toda esta cantidad de conceptos, ¿ya? El propósito mío es totalmente lo contrario, ¿ya? Es simplificar el tema, ¿ya? Pero para poder simplificarlo yo tengo que explicarle todo esto que le estoy explicando, ¿ya? Tengo que explicarle todo esto que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Em, Porque yo perfectamente podría hablarle desde el inicio de ya organización de la sociedad civil, ¿ya? Pero me voy a topar con cosas contradictorias como por ejemplo el tema de los partidos políticos. Alguien me va a decir, ya, ¿y los partidos políticos son organización de la sociedad civil? No, no son. Entonces se me queda fuera. Y sucede que los partidos políticos son un tipo de organización social no gubernamental sumamente importante, ¿ya? Entonces, si yo le hablara en general de organización de la sociedad civil y no de organización social no gubernamental, se me quedarían afuera muchos tipos, muchas organizaciones que son sociales, pero que no son de la sociedad civil, ¿ya? Eh, lo mismo pasaría si yo le hablara de ONG en general, ¿no? Le hablara de la ONG ya, pero me voy a encontrar con eh, algunas organizaciones que son sociales, que no pertenecen al Estado, pero que no son ONG, po, ¿ya? ¿Como cuáles? Como las iglesias, por ejemplo, ¿ya? Eh, en general, eh, desde un punto de vista bien específico, las iglesias no deberían ser consideradas como ONG, ¿ya? Em, Porque digamos, tienen otra naturaleza, ¿ya? Y lo mismo pasaría en general eh,
con Bomberos de Chile, por ejemplo. También es muy difícil categorizarlo como una ONG, ¿ya? Em, por la forma como se originaron principalmente, ¿ya? No tanto por la función social que cumplen hoy en día, sino que principalmente por la forma como se originaron, ¿ya? Pero eso igual es discutible, ¿ya? Pero el punto es que no conviene o sea, que hablemos de organizaciones, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, porque se nos van a quedar algunas organizaciones fuera. Y la idea es que nosotros podamos incluir a todas, ¿ya? Y el concepto que nosotros nos permite incluir a todas es esta: organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Entonces, con este concepto nosotros nos vamos a referir a todas las organizaciones sociales a las que se alude a partir de las denominaciones de organizaciones no lucrativas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, entre otras, ¿ya? Sí, hay otros nombres más, ¿ya? Algunos le llaman tercer sector, por ejemplo, ¿ya? A todas las organizaciones que son sociales y no pertenecen al gobierno. Tercer sector también se le llama, ¿ya? Y seguramente si empezamos a analizar ese concepto nos vamos a encontrar con que también tiene problemas, ¿ya? Entonces la idea es simplificar los problemas, no aumentarlos, menos en temas semánticos, ¿ya? Bueno, espero que esto se haya quedado claro, ¿eh? Si no lo entendieron bien, eh, vuelvan a escuchar la explicación completa, ¿ya? Sigamos entonces. Ya, ya, algo que creo que lo mencioné al inicio, ¿ya? En alguna parte. Eh, las organizaciones sociales no gubernamentales seguimos con las mismas, ¿ya? Seguimos con las organizaciones sociales no gubernamentales. Cumplen funciones sociales que son importantes, ¿verdad? Que tienen que ver con causas sociales, humanitarias, medioambientales, etcétera, ¿ya? Piensa en Greenpeace, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras, eh, eh, Save the Children, por ejemplo, ¿ya? Tienen que ver con causas sociales, a veces son humanitarias. Las causas humanitarias son un poco diferentes a las causas sociales, ¿ya? Tienen que ver con, las humanitarias tienen que ver mucho con contextos de guerra, por ejemplo, ¿ya? O contextos donde hay hambruna, cosas como esas. Eso se considera como más humanitario, ¿ya? Eh, medioambientales, culturales, etcétera, ¿ya? Un sinfín de, de ámbitos donde operan las organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? Pero el punto es que las organizaciones sociales no gubernamentales no buscan sustituir la acción de los estados, ni los gobiernos ni los organismos internacionales, no buscan reemplazarlos, ¿ya? No buscan sustituir lo que hacen los estados, ¿ya? A través de sus distintas reparticiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hacen los estados, eh, como les decía en una parte anterior, el grueso del desarrollo o la atención social se lo lleva el Estado o el gobierno, ¿ya? Y las organizaciones sociales no gubernamentales y las gubernamentales también, lo que hacen más que nada es apoyar, ¿ya? Obviamente que no es un apoyo irrelevante, es un apoyo muy relevante, ¿ya? Es un contrapeso muy importante que existe, ¿ya? Piensen cómo sería el mundo en cuanto a este tipo de causas sociales, humanitarias, medioambientales, si no existiera eh, a nivel internacional, no sé, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, cosas de ese tipo, ¿ya? O acá en Chile el móvil, etcétera, un sinfín de otras, Fundación para la Superación de la Pobreza, la Cruz Roja, etcétera. Eh, Quizá el panorama sería menos auspicioso de lo que es ahora, ¿ya? Entonces, eh, desarrollan una labor que es muy importante, ¿ya? Pero más allá de que sea muy importante, en ningún caso buscan sustituir lo que hacen los estados, porque no se puede sustituir lo que hacen los estados, porque ese es el grueso del peso del desarrollo social. Se lo llevan los estados y los gobiernos, principalmente. Y a nivel mundial los organismos internacionales, como la ONU, por ejemplo, ¿ya? Eh,
Entonces lo que se busca, lo que buscan las organizaciones sociales no gubernamentales es complementar la labor que desarrollan los estados, ¿ya? O ayudar en aquellas áreas que se consideran deficitarias, perdón, ¿ya? Donde hay un déficit, pobreza, representatividad democrática, lo que sea, ¿ya? Em, Entonces eso, no tenemos que pensar las organizaciones sociales no gubernamentales como si quisieran reemplazar a lo que hacen el gobierno, porque no es así. Nunca han buscado eso, ¿ya? Y no es algo práctico, no es algo que tenga mucho sentido tampoco, ¿ya? Entonces se busca complementar, ¿ya? Complementar principalmente o ayudar en áreas que se consideran, en las cuales se considera que hay un déficit, ¿ya? Un déficit social o cultural, ¿ya? Por otra parte, a diferencia de lo que pasa con las organizaciones sociales gubernamentales, ¿ya? Hay algunos tipos de organizaciones sociales no gubernamentales que eh, sustentan de manera importante su estructura organizativa en lo que es el voluntariado, ¿ya? Su organización, su estructura de organización se basa mucho en lo que es el voluntariado, es decir, en personas que no son remuneradas, ¿ya? Que participan de manera libre y sin ningún tipo de pago, ¿ya? Para desarrollar las actividades que eh, tiene a su cargo la organización respectiva, ¿ya? ¿Y por qué a diferencia de las organizaciones sociales gubernamentales? Porque el personal que tienen las organizaciones sociales gubernamentales, como el Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, acá en Chile, o la Biblioteca Nacional, ellos son rentados, los profesionales que trabajan ahí son todos pagados, ¿ya? Y no es voluntario, en general, ¿ya? Eh, pero en muchos tipos de organizaciones sociales no gubernamentales, sobre todo en las ONG, ¿ya? En las que son así claramente ONG, eh, la estructura de ese tipo de organizaciones sociales no gubernamentales se basa mucho en el voluntariado, ¿ya? Se reclutan muchas personas y se las utiliza para desarrollar la actividad de la organización, ¿ya? Y esto se ve mucho en la ONG, como les dije, ¿ya? ONG del tipo Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Fundación para la Superación de la Pobreza, Save the Children, PETA, etcétera, ¿ya? Em, entonces también muchas veces se habla de organizaciones de voluntariado, ¿ya? Para referirse a organizaciones que son sociales y no gubernamentales, ¿ya? Obviamente también sería un error considerar a todas las organizaciones que son sociales y que no pertenecen al Estado como organizaciones de voluntariado, porque no todas son voluntariado, ¿ya? Pero hay algunas que sí sustentan mucho su funcionamiento en base al voluntariado, ¿ya? Y hay otras que no, hay otras eh, que lo sustentan en base a profesionales pagados, ¿ya? Y la mayoría lo hace en base a un mecanismo que es mixto. Una parte de personas, de profesionales que son rentados, que se les paga un sueldo, y otra parte de voluntarios. Eso es lo más común, ¿ya? Y lo más común es de esa forma, ¿ya? Em, sigamos con lo que estamos viendo. Veamos el tema del aspecto financiero. ¿Qué pasa con el aspecto financiero? Las organizaciones que son sociales, perdón, las organizaciones sociales no gubernamentales recurren a distintos mecanismos y fuentes de financiamiento, ¿ya? Uno de ellos es la autogestión, ¿ya? La producción, cuando las propias organizaciones sociales no gubernamentales desarrollan alguna estrategia para generar recursos, ¿ya? Y eso va a depender de la naturaleza de la organización. Bomberos, por ejemplo, que es una organización social no gubernamental, desarrolla la rifa a los bomberos, ¿ya? Eh, Eso es autogestión, ¿ya? Eso es autogestión. Eh, Hay otra parte, otro mecanismo, fuente de financiamiento muy importante que son las donaciones, ¿ya? Las donaciones de socios, de la ciudadanía en general, de empresas privadas, ¿ya? De hecho, eso es más importante que la autogestión, yo creo, ¿ya? En la mayoría de las organizaciones sociales no gubernamentales. Ya, el ejemplo que nosotros conocemos más de donaciones es la Teletón,
¿ya? Que se realiza todos los años, etcétera, pero es un proceso continuo al que creo que está abierto todo el año, ¿ya? Eh, donde se recibe aporte de la ciudadanía en general y de empresas privadas, ¿ya? Hay otras organizaciones sociales no gubernamentales como el Hogar de Cristo, por ejemplo, que funcionan en base a donaciones de socios principalmente, ¿ya? Donde uno se hace socio de la organización y todos los meses dona una cantidad X de dinero, ¿ya? Esa es otra fuente también, ¿ya? Es otra fuente, otro mecanismo de financiamiento, ¿ya? Y también están como financiamiento los aportes estatales, ¿ya? Y esto es lo que yo les dejé enunciado en una diapositiva anterior, ¿ya? Cuando les dije que las organizaciones sociales no gubernamentales eran autónomas, ya no dependían del gobierno ni del Estado, no eran parte del Estado ni del gobierno, ¿ya? Eh, pero sí tenían cierta vinculación con el Estado y con el gobierno, ¿ya? Esa vinculación tenía que ver con el tema del financiamiento, ¿ya? Porque gran parte de las organizaciones sociales que son no gubernamentales reciben dinero del Estado, ¿ya? En el caso de Chile, por ejemplo, ya que es un caso cercano para nosotros, el caso de Chile, eh, diversas organizaciones sociales no gubernamentales como Aldeas Infantiles SOS, Hogar de Cristo, Bomberos de Chile o los mismos partidos políticos reciben aportes estatales para financiar sus actividades, ¿ya? Reciben plata, ¿ya? Eh, y así, aquí les di algunos ejemplos, ¿no? ¿Ya? La mayoría de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile reciben algún tipo de aporte estatal de dinero. Ya, pero el hecho de que reciban aporte estatal, este tipo de organizaciones, no significa que ellas pasen a formar parte del Estado o que se transformen en organizaciones sociales gubernamentales. No, siguen siendo organizaciones sociales no gubernamentales, no pierden su autonomía, ¿ya? ¿Y por qué no pierden su autonomía? Porque el financiamiento estatal que se le otorga a este tipo de organizaciones es parcial, ¿ya? No se financia toda su actividad, es parcial y muchas veces es mínimo, ¿ya? No le alcanza a la mayoría de las organizaciones sociales no gubernamentales en Chile para desarrollar su actividad a través de lo que les entrega el Estado, ¿ya? Em, por eso tienen que desarrollar otras actividades, autogestión, como dijimos, donaciones, ¿ya? Se trabaja mucho el tema de las donaciones. Em, porque con el dinero que da el Estado no alcanza, porque el dinero es limitado, obviamente, ¿ya? Eh, entonces, estas organizaciones no pierden su autonomía, ¿ya? Ni su dependencia jurídica ni administrativa. Si ellos siguen siendo privadas y siguen siendo autónomas, ¿ya? Independiente de que reciban financiamiento parcial desde el Estado o del gobierno, ¿ya? Además, ese financiamiento está establecido por ley, ¿ya? Está en el presupuesto anual de la Nación que se discute todos los meses de noviembre en el Parlamento, ¿ya? Ahí hay un ítem que tiene que ver con el aporte a organizaciones sociales que no pertenecen al gobierno ni al Estado. Bomberos de Chile, Hogar de Cristo, etcétera. Hay un montón de otras, ¿ya? Eh, por ejemplo, todas estas organizaciones que trabajan, todas estas ONG que trabajan con el Sename, por ejemplo, ¿ya? Que apoyan la labor del Sename, esos también reciben financiamiento del Estado y son ONG, son organizaciones sociales no gubernamentales, ¿ya? En general y específicamente se les puede llamar ONG, ¿ya? Recuerden, no, por favor, este es como la clave de la clase, que no le podemos llamar ONG a todas las organizaciones sociales no gubernamentales, porque no todas son ONG, ¿ya? Eh, Eso no lo pueden olvidar, eso lo tienen que tener muy claro. Tampoco le podemos llamar organizaciones de la sociedad civil a todas, porque hay algunas, como dijimos, como el caso de los partidos políticos en particular, que no están dentro de eso, ¿ya? Eh, que no son parte de la sociedad civil, digamos, ¿ya? Son de derecho público, como dijimos, ¿ya? Entonces el concepto que nosotros vamos a usar acá, no lo pueden olvidar, organizaciones sociales no gubernamentales. Ese es nuestro concepto clave
el general. Y obviamente dentro de esas organizaciones sociales no gubernamentales vamos a encontrar a algunas que se le va a llamar ONG, otras se le va a llamar organizaciones de la sociedad civil. A veces una misma organización va a tener los dos nombres o tres nombres específicos. En último término, igual nosotros a esa organización le vamos a poder llamar organización social no gubernamental. Ese es el nombre que sirve para nosotros. ¿Ya? Pero es importante que sepan las otras denominaciones, porque son con esas denominaciones con las cuales ustedes se van a encontrar cuando vayan a trabajar o cuando estén leyendo algún material, cuando revisan algún sitio web. Lo que les va a aparecer es ONG, organización de la sociedad civil, etcétera. ¿Ya? Pero ustedes ya van a saber cuando lean eso de que son denominaciones que se cruzan, ¿ya? Que sirven para denominar muchas veces a una misma organización, pero en algunos casos no. ¿Ya? Eso es, es la enseñanza que va a quedar, digamos, la conclusión de esta clase. Eh, bueno, con esto terminamos. Con esto terminamos la clase 8. Eh, Espero que se haya entendido la mayor parte a la primera, ojalá. ¿Ya? Si no, la idea es que lo repasen. Tienen que repasarlo porque esto no necesariamente les va a quedar tan claro la primera. ¿Ya? Recuerden que el objetivo de esto es lograr claridad, ¿no? Ya no al revés, no complicarlos eh, con demasiados conceptos, cosas como esas. ¿Ya? Eh, pero esto no se puede explicar de otra forma. ¿Ya? Necesariamente tengo que explicarlo así, con detalle y muchas veces repetir mucho y tal vez eso pueda ser un poco agotador, pero la idea es que eh, lo lleven con calma. ¿Ya? Y vayan viendo el video por parte, ojalá, y vayan tomando notas, anoten las cosas que no entienden, anoten el lugar del video o el tiempo del video donde aparece eso. ¿Ya? Esa es una buena estrategia para que después tengan que repasar las partes que no les quedaron claras solamente y no tengan que volver a ver la clase completa de nuevo. Ya los dejo invitados para la clase siguiente entonces, ¿ya? Que estén bien.